Programa 17. Comparto valores y responsabilidades. Reconocerán la necesidad de establecer criterios de convivencia válidos para todos los miembros de una colectividad. Todos los seres humanos, conforme crecemos, vamos construyendo una idea de lo que se vale y lo que no se vale hacer. En ocasiones nuestras ideas, creencias o formas de pensar coinciden con las de otras personas, aunque también hay temas y situaciones que han causado polémica a lo largo del tiempo. Comúnmente los temas religiosos, políticos o los relacionados con la sexualidad se discuten intensamente sin que se llegue a un consenso. ¿Por qué sucederá esto? Conozcamos lo que opinan distintas personas sobre las relaciones sexuales en jóvenes y la homosexualidad. Oiga, ¿usted qué opina de que los adolescentes tengan relaciones sexuales sin haberse casado? Sin haberse casado. No, pues yo pienso que está muy mal, ¿no? Que para tener relaciones hay que tener un poquito más de conciencia. Pueden echar a perder su vida. Bueno, primero que nada hay que pensar si se quieren esas personas que se van a casar, pero no estaría bien que tuvieran relaciones sexuales sin casarse, porque sin casarse pues ni siquiera se pueden divorciar, ¿no? Y el hombre podría abandonar a la mujer ya embarazada. Bueno, ahorita estamos en otros tiempos, ¿no? Pero sí hay que educar un poco a los hijos para evitar más que nada las enfermedades, ¿no? Porque ya ahorita en estos tiempos pues hay muchas. Bueno, pues está mal porque a pesar de que se quieran mucho y todo eso, no tienen la madurez que necesitan para poder tener relaciones sexuales o para tener un bebé. Aparte que como no están casados, sienten que no tienen una obligación para hacerse cargo del bebé. Pues que está bien para que agarren experiencia y no haya fracasos. Pues que se cuiden para que no haya ninguna infección, alguna enfermedad. ¿Qué piensa de que los jóvenes tengan relaciones sexuales sin haberse casado? Pues depende, ¿no? Si se están cuidando, pues ya son libres ellos, pero si no, pues se pueden salir consecuencias que puedan traer un hijo al mundo sin estar planeado. Y es cuando se enganchan ellos. ¿Qué piensa que haría si tuviera un hijo o una hija homosexual? Bueno, yo trataría de apoyarlo para evitar otras complicaciones, ¿no? Sí, yo creo que sí lo apoyaría. Pues que se cuidara para que no tuviera una enfermedad mortal. ¿Pero usted lo apoyaría o la apoyaría? Pues sí, porque es mi hijo. Pues me dejaría de juntar con él si es hombre, pero cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero pues si es mujer, también igual la respetaría. Bueno, pues yo le seguiría hablando ya que cada quien es libre de escoger sus gustos y cómo quiere a las personas y pues no me importaría, le seguiría hablando y la trataría normal como a todas las personas. Bueno, depende, porque si es hombre, pues yo ya no me juntaría con él, porque podría que yo quisiera algo con alguien o con un amigo. Y si fuera mujer, pues le seguiría hablando. Porque yo no tengo que decidir por los demás qué gustos sexuales tendría. ¿Con cuál de los entrevistados estás de acuerdo? ¿Por qué? Nuestras valoraciones dependen en gran medida de las influencias y enseñanzas que hemos recibido de la familia, de la escuela, del grupo de amistades, de los medios de comunicación, en general del entorno que nos rodea. Sin embargo, en la vida diaria, nos guste o no, convivimos con personas que piensan y son diferentes a nosotros. En el año 2005 se realizó la primera encuesta nacional sobre discriminación en México. En ella, se les preguntó a los encuestados si permitirían que en su casa vivieran personas de otra religión, con ideas políticas distintas a las suyas, homosexuales o extranjeros. Los porcentajes de quienes no estarían dispuestos a tener en su casa personas diferentes a ellas son los siguientes. El 48% dijo que no estaría dispuesto a vivir con homosexuales. El 44% con enfermos de SIDA.
42% con un extranjero, 38% con distinto pensamiento político y el 36% con personas de otra religión. Estos datos reflejan la dificultad de aceptar a quienes no son como nosotros. Viajemos en el tiempo. Nos encontramos en Francia en el siglo XVIII, donde vive el escritor y filósofo Voltaire, quien dijo: Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía para que usted pudiera decirlo. Esta es una de sus frases célebres que se retoma por ser tan representativa de lo que significa la convivencia plural. Todos los seres humanos somos diferentes. Como individuos tenemos la capacidad de elegir lo que nos parece mejor y hacer a un lado aquello que consideramos incorrecto. Pero al compartir un espacio con otras personas es necesario establecer acuerdos mínimos para convivir. Si en nuestro país no existieran normas válidas para todos, la vida sería un caos. Cada quien trataría de imponer su voluntad. En nuestro país, el principio de igualdad ante la ley es uno de los valores fundamentales para la convivencia y una manera de impedir que unos afecten la integridad personal de otros. Este principio de igualdad garantiza, por ejemplo, la no discriminación. Así, más allá de las normas morales y religiosas que se elijan, los habitantes de un país comparten normas jurídicas. Esto se debe a que en la vida diaria, nos guste o no, convivimos con personas que piensan y son diferentes a nosotros. La libertad, el bien común, la justicia, la igualdad, el pluralismo y la tolerancia son algunos principios valiosos que orientan a la elaboración de las leyes en nuestro país y la convivencia de sus habitantes. De acuerdo con el artículo 3 constitucional, la educación que imparta el Estado mexicano debe contribuir al mejoramiento de la convivencia humana, así como a la promoción de los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres y las mujeres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. La primera es reconociendo esa diversidad que hay en todas las aulas, ¿no? Y reconociendo que efectivamente al interior del grupo tenemos diversidad, nosotros tenemos nuestra propia personalidad, somos distintos, pero todos los demás también son distintos, tienen derecho a ser distintos y eso nos enriquece. Pero lo otro es también darnos cuenta que vivimos en un país sumamente diverso, sumamente plural. Y para eso es necesario meter la pluralidad del país al interior del aula, para que los alumnos se den cuenta que efectivamente ellos pertenecen a un determinado sector social, a un determinado grupo, viven en una colonia, tienen ciertas características en común, pero hay muchas otras personas jóvenes de su edad que viven en otro tipo de condiciones, que tienen culturas distintas, que tienen también pues otro tipo de experiencias, de saberes y de aportes que hacer a la vida nacional. Hay una tercera manera que a veces no es tan fácil hacerla, pero que si se pudiera sería muy conveniente, que es el servicio a los otros. Que a veces el servicio a los otros se puede hacer en la misma escuela. Por ejemplo, si la escuela tiene niños con capacidades diferentes, pues hay mucho que podemos hacer con esos niños que tienen capacidades diferentes y ahí podremos darnos cuenta que en esa relación con la diferencia, pues nosotros estamos realmente enriqueciéndonos como personas y aprendiendo. También puede haber niños que aprenden con un poco más de lentitud que nosotros. Entonces los maestros pueden poner a los niños que ya lograron los objetivos de una lección a trabajar con los que todavía no lo han logrado, para que estos que ya lo lograron sientan esta utilidad de trabajar con otros, aprendan a enseñar y aprendan lo que se aprende cuando se enseña de aquellos a quienes se les enseña. También se puede pensar en un servicio comunitario. De hecho, hay muchas escuelas que hacen programas de limpieza de basura, que hacen actividades de servicio comunitario.
Esas actividades son realmente increíbles porque en esas actividades siempre hay la posibilidad de una relación con personas distintas y esa relación, la oportunidad de relacionarnos es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace darnos cuenta de que la diferencia es importante y que toda persona, por el hecho de ser persona, merece ser respetada. Una sociedad que nos enseñó que la pobreza económica y la pobreza cultural van juntas, ¿no? Y entonces inclusive que nos enseñó que uno es pobre económicamente porque es pobre culturalmente. Y no entendemos que uno puede ser pobre económicamente y rico culturalmente, como de hecho ocurre. Además lo podemos ver a simple vista en la producción artesanal, en la manera como conviven con la naturaleza los indígenas, en la forma como administran la justicia, en muchísimas cosas podemos ver que ahí hay una enorme riqueza, que no hay pobreza a pesar de que hay pobreza económica. Pero eso lo traemos tan metido que a veces no nos damos cuenta cuando interactuamos que estamos siendo discriminatorios. Propiciar que los alumnos se pongan en los zapatos de otros. Cuando alguien le dice un apodo, digamos, un apodo denigrante, un apodo ofensivo a otro alumno, pues que el maestro tenga la ocasión de decirle al alumno, ponte en el zapato, ¿cómo te sentirías tú si a ti te dijeran así y tú vinieras de este tipo de experiencias? Entonces, el diálogo, la reflexión, el juego de roles son absolutamente fundamentales para que estas actitudes que son tan naturales en nosotros se conviertan en algo que objetivamos y que podamos criticar justamente porque lo sacamos fuera, y entonces, bueno, pues nuestras futuras actuaciones sean distintas. Para identificar actitudes y comportamientos intolerantes, los invito a que reflexionen sobre situaciones que se hayan generado en su salón de clases. ¿Por qué razones rechazan o excluyen de su grupo de amistades algún compañero? ¿En qué circunstancias o momentos se burlan de alguien? ¿Cuáles son las expresiones más empleadas en su escuela y salón de clases para insultar a alguien? Piensen en las consecuencias de estas acciones y establezcan medidas para construir un ambiente de respeto y tolerancia. Siempre existirán diferencias de opiniones, de creencias, de gustos, pero podemos coincidir en criterios mínimos para una convivencia solidaria. ¿Qué estarían dispuestos a hacer o cambiar para no lastimar ni dañar a otros?